Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí. Gracias a todas las que están. Les quiero presentar a Aimee, que nos ayuda. Es una de mis ayudantas secretas, colaboradoras máximas. Entonces, Aimee, si quieres, nada más como presentarte y así que sepan quién eres y de dónde vienes y eso. Bueno, mucho gusto a todas, qué lindo verlas acá. Bueno, mi nombre es Emé, soy chilena viviendo en Argentina ya hace 12 años. Estoy casada, también hace ese tiempo es el motivo por el que estoy acá en Argentina. Y bueno, y tengo una hijita de 5 años. Así que bueno, salva por gracia también y contenta de todos estos momentos. Buenísimo. Ay, tienes a una chiquita preciosa que se llama Celi. Celina, que acá está, me está tirando. Apapachando. Ay, qué linda. No la amo. Bueno, muy bien. Somos 20. Vamos a hacerlo como, la verdad es como si estuviéramos, quiero hacerlo como si estuviéramos como en una, este, como si estuviéramos en en la sala, ¿no? Platicando y así, muy a gusto, ¿no? No tanto como una clase. Mil gracias a todas las que están aquí. Qué ilusión de verdad. Y bueno, vamos a empezar el libro del el peregrino, ¿no? El progreso del peregrino de Juan Bunyan. Y Juan Bunyan era uno de los puritanos que vivió de 1628 a 1688. John Bunyan fue de los, les voy a enseñar esta tabla que tengo, por eso también pensé en hacerlo en Zoom, porque les puedo enseñar. Ah, ¿dónde quedó mi tabla? Aquí está. Pueden ver aquí esta tabla que tengo aquí, ¿cómo se dice? Línea de tiempo, si ven ahí. Y en esta línea de tiempo podemos ver, estos son los primeros puritanos que hubieron como tales, estaban en los 1540, por ahí, ajá, fueron los primeros que empezaron a aparecer como tales, como movimiento. Y después, más o menos, el último puritano que se considera como tal, que ya en los Estados Unidos fue Jonathan Edwards en los 1700. O sea, el periodo de los puritanos cubre más o menos unos 200 años por ahí, así muy, ya sabemos que en los periodos históricos siempre no hay como, no empezó este día, ¿no? Se van cocinando poco a poquito y van acabando poco a poquito. Muchos dicen que de hecho, muchos consideran que el último puritano debería de considerarse a Spurgeon, por ejemplo, ¿no? Aunque claramente ya no corresponde a su época, pero este puritano, John Bunyan, está en los 1600. Entonces, si se dan cuenta, mi línea de tiempo empieza aquí. Ajá. Mi línea de tiempo empieza aquí, va avanzando y hasta acá está John Bunyan. O sea, ya es de los más hacia los últimos. Ajá. Entonces, eso lo hace como muy interesante. Ajá. Y ¿me ven bien? Sí me ven, ¿verdad? Ok. Entonces, John Bunyan fue un personaje bien interesante. Les voy a mostrar. Este es un dibujo que hay de él. Aquí está. John Bunyan. Ajá. Y algo que lo hace interesante es también, o sea, algo que hace es único a John Bunyan es también lo que las demás personas dicen acerca de él, o sea, lo que los otros dijeron acerca de él. Eso lo hace como muy interesante. Por ejemplo, John Owen dijo que John Owen, otro puritano importantísimo que escribió el libro de la mortificación del pecado, por ejemplo, él escribe y dice es el mejor conocido, John Owen, de hecho, de los puritanos, de escritores puritanos. Él dice que hubiera él felizmente cambiado todo lo que haya aprendido por el poder que tenía John Bunyan de tocar los corazones, ¿no? Entonces tenía muchísima, ¿cómo se llama? Como mucha, o sea, muchos hablaban de él enormemente. Otros, por ejemplo, eh,
John Bunyan era un hojalatero, o sea, trabajaba con hojalata, digamos, era pobre, venía de una familia pobre, fue siempre pobre, a lo que él se dedicaba era a trabajar con el metal suave, como el aluminio, digamos. Y decía, por ejemplo, John Owen también, hay una carta que le escribe al rey Carlos II y le dice, ojalá que su majestad pudiera tener la habilidad que tiene este ojalatero en predicar, ¿sí? También C.S. Lewis dice que la habilidad que tenía John Bunyan de manejar lo que escribía era inigualable. La manera en que él podía escribir y escribir diálogos, sobre todo, C.S. Lewis lo menciona en alta estima. Charles Spurgeon, que conocemos, él dijo, después de la Biblia, el libro que más valor tiene para mí es El progreso del peregrino de John Bunyan. Creo que lo he leído al menos 100 veces. Es un volumen del que nunca me canso y siempre tiene un secreto fresco, y es que está compilado, las escrituras, lo que enseña está compilado de las escrituras. Entonces, vemos que es realmente muy interesante lo que los otros dicen de John Bunyan, ¿no? No nada más es lo que nosotros creemos. Por eso es que es uno de los libros que han sido traducidos a mucho más idiomas y una y otra vez no ha dejado de publicarse, o sea, no ha habido un periodo en el que haya dejado de publicarse, entonces eso también lo hace súper interesante. John Bunyan, entonces de joven no era cristiano, no era nacido de nuevo, estaba siempre como medio en rebeldía, de hecho estuvo en el ejército también, y medio ahí hay una historia que cuentan que es la misma historia chistosa que la historia del papá de nuestro pastor. O sea, sí, es una conversión y una de las primeras cosas que lo convierte, que lo empieza a revivir su corazón es que los dos estaban en el ejército, el papá de mi pastor y John Bunyan, me llamó la atención, y estaban en el ejército y les tocaba ir a algún lado a estar de vigilantes y no pudieron ir y fue el otro, mandaron a otro y a ese otro lo dispararon, ¿no? Fue lo mismo que le pasó y John Bunyan se quedó sorprendido de esta idea de me tocaba a mí, ¿no? Y alguien murió cuando yo tenía que haber estado ahí. Entonces, eso empezó a despertar en él como un sentido de espiritualidad. Se casa en 1648 a una mujer temerosa de Dios, que no se sabe bien cuál era su nombre, pero ella era también bien pobre y lo único que trae al matrimonio, lo único que trae a su casa son dos libros dos libros que hablan de la palabra, y cuando ella muere, porque muere muy pronto después de que se casan, él empieza a leer estos dos libros y fue lo que trajo esa conversión gloriosa a su vida. Y lo chistoso es que otra cosa que cuentan de la conversión que se cuenta de la conversión de John Bunyan es que un día después de que ya había estado en contacto con estos libros y todo, estaba en el mercado, esta parte, por ahí, por algún tipo de mercado, en las callezuelas, así, o sea, no dice específico dónde, y dice que empezó a oír una conversación muy gozosa de unas señoras estaban hablando con mucho gozo acerca del nuevo nacimiento y de Cristo, y que eso lo impresionó enormemente. Y se fue a su casa pensando, pero me encantó, me encantó que dice que muy gozosamente, ¿no les parece increíble? O sea, muy gozosamente estaba haciéndolo. Y luego dice él que él regresó a su casa y dice, y estuvo lamentando cómo su existencia estaba sin nada de gozo. Dice, estoy sin Cristo, estoy perdido y por eso no tengo el gozo del que ellas están hablando. Me encantó esa parte, ¿no les parece? Porque hemos hablado en el podcast de Mujeres de la Palabra varias veces, cómo nuestra conversación gozosa tiene más impacto que otras. No sabemos el nombre de estas mujeres, pero su conversación gozosa de Cristo en la calle, él la escuchó. ¿No les parece? A mí me pareció como fantástico, ¿no? Como que me retó
¿qué están oyendo las personas que están a mi alrededor cuando voy aquí? O ya sabes que a veces vas a tomar un cafecito a algún lugar y estás tú aquí platicando y los de junto están oyendo algo, ¿no? Dices, ¿qué están oyendo? Me encanta, no sé, me pueden interrumpir cuando quieran, ¿eh? Si alguien tiene un comentario, o pregunta o duda, con mucho gusto. Acuérdense que es como que hacerlo más, o sea, no quiero que sientan que es como rígido. Buenísimo. Entonces, bueno, hasta aquí. Laura, tienes tu mano levantada. ¿Quieres hacer algún comentario o alguna preguntita o algo así? No, entonces, seguramente no. Ok. Bueno, entonces, Bunyan finalmente, bueno, ya se convierte, perdón, el Señor lo salva, empieza a leer el comentario de Lutero, imagínense, de Gálatas, y entonces dice, wow, o sea, esta es mi experiencia, ¿no? Está escribiendo lo mismo de mi corazón, ajá. Dice que no lo podía creer, encontró su propia experiencia y él mismo escribe después John Bunyan en su autobiografía de su conversión. Dice, eh, dice, pareciera que ese libro lo hubiera escrito yo o lo hubiera escrito Lutero con mi propio corazón, ¿no? Me encantó, o sea, vemos cómo, otra vez, o sea, imagínense, o sea, Lutero escribió 200 años antes o más, ¿no? Antes que John Bunyan. Y luego John Bunyan escribe y ahora nosotros seguimos siendo bendecidos por los escritos de Lutero y de Bunyan y ¿sí me entienden? Es una cosa maravillosa. Cuando la gente me dice, ¿qué leo? Yo trata de leer, si nada más tienes opción, lee lo que más puedas hacia atrás. Ajá. Lee hacia atrás, es mejor leer hacia atrás. Es la fuente, hay más. Si un buen escritor, un libro que ahorita está como de moda, entre comillas, muy lindo, de Manso y Humilde, no sé si ya lo han visto, por ahí está como que todo el mundo lo está leyendo y así, es un libro precioso. Ese libro está basado completamente en los escritos de otro puritano que se llama Thomas Goodwin, que escribió un libro, El corazón de Cristo en el cielo para los pecadores en la tierra. Un libro hermoso. Y este autor lo que hace es saca completamente de Thomas Goodwin todo y lo vacía, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo es hacia atrás. O sea, un muy buen libro, un libro riquísimo, va a tener una fuente hacia atrás. Entonces me encanta que John Bunyan lo mismo, ¿no? O sea, él estaba tomando de la fuente de los escritos de Lutero. ¿No les parece maravilloso, no? Dice que un día él iba caminando por la calle y sintió esta sentencia de muerte sobre su alma, ¿no? Dijo, ¿cómo? Lo mismo que Lutero, más o menos, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poder yo vivir? O sea, la mano de Dios es fuerte sobre mí, yo no puedo ser salvo, ¿no? Y dice, ¿cómo voy a lograr ser salvo si no tengo la paz de Dios, ¿no? Y dice que después encontró como Cristo lo recibía y lo perdonaba y le pidió perdón al Señor y habla de todo esto. Y dice, y me fui a la casa, o sea, acabó su caminar ese día, me fui a la casa regocijándome por la gracia y el amor del Señor. La razón por la que pongo énfasis en la palabra regocijar es porque justamente acuérdense de las mujeres que él había escuchado hablar. ¿Qué le llamó la atención? El regocijo con el que ellas hablaban del Señor, ¿no? Y ahora él cuenta del regocijo que era haber recibido el perdón de Dios y haber entendido la gracia del Señor en él. Me encanta porque entonces vemos, los puritanos eran así, los puritanos hablaban mucho del gozo que hay en la vida cristiana. Matthew Henry, otro puritano importante, escribió un libro que es La verdadera felicidad no la puedes encontrar fuera de la religión cristiana, ¿no? Entonces, bueno, me encantó esto. Dice que llegó a su casa lleno de felicidad, no podía ni encontrar. Dice, vi que tenía yo un cofre de oro en mi casa, que era Cristo. Ajá. Dice, ahora Cristo era mi todo, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta. Y entonces es importante entender esto porque cuando vayamos leyendo el progreso del peregrino, vamos a ver, es como su propia, en cierta manera, es su propia autobiografía, ajá, de cómo vino él al Señor. Es autobiográfica. Entonces, bueno, tuvo varios hijos y una de sus hijas, Mary, era, ajá,
una de sus hijas, Mary, era ciega, nació ciega. Ajá. Y esta niña, hay un libro que no está en inglés, es una novela que leyeron mis hijos cuando estaban como en la primaria, secundaria, chiquita, o sea, es juvenil, y es una novela histórica basada en hechos históricos, y habla de cómo ella, Mary, iba y le llevaba comida a su papá todos los días, ¿no? Y a la cárcel, porque después de que ya se convirtió, fue cristiano, llegó a ser y por predicar hubieron muchos problemas políticos que vale la pena un día leer más acerca de la historia de los puritanos. Si tienen tiempo, búsquense algo básico, ¿no? A un Wikipedia casi. Pero van a encontrar cómo hubo tiempos turbulentos en la política y muchos pastores fueron quitados de su púlpito y metidos inclusive a la cárcel. Y uno de ellos fue, entre muchísimos, fue Juan Bunyan. Y John Bunyan, estando en la cárcel, fue fructífero. Su tiempo en la cárcel fue impresionantemente fructífero, que eso lo hace como muy interesante, ¿no? Porque a mí me reta muchísimo. Es cuando ahí estuvo, ahí Jeremiah Burroughs, Rebeca pone ahí, nos menciona el libro del el contentamiento cristiano, Jeremiah Burroughs. Jeremiah Burroughs escribió en ese libro que cuando un cristiano está en la aflicción, dice, cuando estoy en la aflicción busco, no, bueno, ya no sé si fue Jeremiah Burroughs o Samuel Rutherford, ya me confundí, pero uno de ellos decía que cuando estoy en la cava de en la aflicción del Señor, en el horno de la aflicción, voy a la cava del Señor y busco por los mejores vinos de la consolación, ¿no? Y me encanta, y es lo mismo, o sea, es lo mismo que pasa con Juan Bunyan. Estuvo encarcelado mucho tiempo, entraba, salía, y en ese tiempo escribió este libro, escribió otros libros muy interesantes, la verdad, que vale la pena seguir leyendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más les puedo decir? Fueron los años bien productivos. Los más productivos de la vida de Juan Bunyan fueron los años en los que estuvo en la cárcel. Qué interesante, ¿no? Qué reto tan enorme para nosotros, ¿no, Wendy? O sea, imagínate decir, en la aflicción más profunda, ¿no? Cuando estoy más, en la prueba más grande es cuando estoy siendo más productiva, ¿no? Sí, mil gracias, Beca. Sí, buenísimo, buenísimo que lo mencionas. Siempre vale la pena. Qué bueno. Ajá. Entonces, sí, ¿no? Es un libro espectacular ese. Entonces, escribió varios libros ahí. Después lo vuelven a sacar. Dura unos poquitos años fuera de la cárcel y vuelve a entrar a la cárcel después. En fin, ¿no? O sea, mil veces estuvo en la cárcel. En fin, tenemos varias obras de él y vamos a ver ahora sobre el progreso del peregrino. El progreso del peregrino es una analogía que es como hay se puede decir que una analogía es una... bueno, otra cosa, perdón, ya se me está notando aquí, olvidando aquí en mis notas. Hay un dato bien interesante. Una década antes de la publicación del Progreso del Peregrino, Londres, de donde estaba él, donde estaba él, vivió cosas terribles, vivió la plaga, ¿se acuerdan? La gran plaga, ¿no? Y luego de la plaga bubónica, la última vez que surgió así tremenda. Después, en donde un cuarto de la población murió debido a esta pandemia, bueno, no pandemia, esa plaga que hubo ahí terrible. Después, en 1666 fue el mismo año que él escribió su biografía y también fue el año en el que hubo el gran incendio de Londres, imagínense, ¿no? O sea, fue el mismo año en el que después hubo el gran incendio de Londres. O sea, todo estuvo de verdad tremendo, Entonces, en fin, esos eran como otros datos históricos para que vieran que no estaba, o sea, su vida estaba pasando por una prueba dificilísima, ¿no? Encarcelado, su hija mayor ciega. Imagínense en esa época, ¿no? Si ahorita sería alguna tragedia, en esa época más, ¿no? Como eran las circunstancias. Y luego, no, hay muchísima persecución a los reformadores, a los cristianos que querían estar separados de la iglesia.
todo esto, imagínense, ¿no? O sea, de verdad eran todas las circunstancias adversas, y es en todas las circunstancias adversas en las que él escribe esto, en la que Jeremiah Burroughs escribe el contentamiento cristiano. O sea, es tremendo, eso ayuda muchísimo, ¿no? George Mueller es muchísimo después, Esther. Es mucho más contemporáneo. Ajá. Sí, Wendy. Becky, antes de olvidar esa partecita, por ejemplo, este tiempo en el que estoy bendecida de estar en el reto de la lectura y estar sumergida en la palabra de Dios, es como haber visto el tiempo de aflicción de una forma diferente en todos mis años de conocer al Señor. Y justamente vienen estos momentos difíciles y recordar que es un momento para tu santificación, que es justo en ese momento donde Dios está mostrando su amor, y de repente recuerdas la palabra y empiezas a ver cosas que antes no veías, en vez de quejarte, en vez de... Entonces es una cosa maravillosa, ¿no? Y yo creo que eso lo lograban ellos también en ese tiempo, porque fueron una generación sumergida en la palabra de Dios. Nosotros somos una generación muy floja en la palabra del Señor y somos la generación más accesible a la palabra de Dios. No hay, como siempre dices tú en el podcast, no hay pretexto. O sea, nosotros lo tenemos a un dedo en idiomas, en formas, en todo, ¿no? Y creo que eso lo he logrado comprender también en este tiempo y bueno, es una bendición. Quería compartir eso. No, hombre, tienes toda la razón, Wendy. Fíjate que algo que es interesantísimo al leer a los puritanos, que a mí es de las cosas que me impactan muchísimo, y lo vamos a ver en él, es que la cantidad de referencias a las escrituras en su prosa, es enorme. O sea, no puedes, de verdad, o sea, sacan, o sea, no, y no tenían Google, no tenían como, ¿cuál era el versículo ese que hablaba de, ya sabes? Porque a veces aún nosotros, o sea, híjole, ¿cuál era el versículo ese que hablaba de la noche que no? Y ellos hacían referencias chiquititas y las traían todas y las entrelazaban de una manera de verdad buenísima, ¿no? Que sí te impacta justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, era parte de lo que estaban ellos inmersos literalmente, ¿no? Por eso también unos decían, creo que fue Spurgeon, fue el mismo que dijo que si le cortabas o le picabas a John Bunyan en cualquier parte del cuerpo, lo que les iba a salir en vez de sangre era la escritura, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Y Spurgeon diciendo eso de él. Entonces, sí, bueno. Entonces, bueno, vamos a ver cómo el del libro es particularmente, ¿no? El narrador sueña, ¿no? De este protagonista, o sea, lo cuenta como una alegoría en la que hay un sueño, y una alegoría tiene dos niveles, hay dos historias en una alegoría. La primera es la que vemos, ¿no? El peregrino con estos personajes que va encontrando, La segunda historia es que el peregrino somos tú y yo, que que nos vamos a encontrar con el sabio según el mundo y a lo mejor seremos nosotras sabios según el mundo, ¿no? O sea, hay una segunda historia en la que nos relacionamos con nosotros, eso es a lo que se refiere. Entonces, la historia en general es este protagonista, un hombre que se llama Cristiano, huye de su ciudad, la ciudad de la destrucción, para llegar a la ciudad celestial. Volvemos a ver el tema del peregrinaje, ¿no? Ya lo vimos un poco en las crónicas de Narnia, en el León, la Bruja y el Ropero, aunque no tanto como hay otros en las crónicas que se ve más claro. Lo vimos también en el Hobbit, ¿no? Empiezas en un lado y vas en una carrera, tienes que llegar al otro lado en el que tienes que llegar, no, o sea, tienes que lograrlo, o sea, es este caminar, este peregrinaje. Entonces vamos a ver acuérdense de los mismos puntos que habíamos mencionado en el Hobbit, ¿no? O sea, la tentación de desviarte, la tentación de salir. Hay una meta que tienes que llegar. Si la pierdes de la vista, es más fácil que te desvíes, ¿no? Esos puntos que hemos estado viendo, consistentemente estarlos viendo ahora en este otro libro y luego verlo a nosotros, nos va a ayudar a verlo en nosotras mismas en nuestra vida. Entonces, hay un camino en el que está marcado con diferentes lugares, ¿no? Hay diferentes espacios como
el valle de la desesperación, la ciudad del castillo, de la duda, el valle de la humillación, ajá, y en cada uno hay tentaciones. Y vemos que inmediatamente lo vamos a ver ya cuando discutamos lo que leímos esta semana, pero me llama la atención nada más de mencionar, es como al primero que se encuentra es al sabio según el mundo, que le trata inmediatamente de decir, no, no te mereces un camino difícil. ¿Se dieron cuenta de eso? Digo, ya me estoy adelantando a lo que viene, ¿no? A lo que vamos a discutir el fin de semana, pero está tremendo, ¿no? O sea, está tremendo que es lo primero y es lo primero que, y dije, qué grueso, que es lo que finalmente es lo primero que el evangelio, los evangelios falsos te prometen inmediatamente. Es, no, ¿cómo? ¿Cómo crees que se te va a hacer fácil, no? ¿Cómo crees? Más bien, ¿cómo crees que va a ser difícil? Hay una manera fácil de llegar allá, ¿no? Entonces, bueno, no hay suspenso, aunque hay un poco de suspenso en él. O sea, tú ya sabes, en cuanto te presentan, sobre todo porque te presenta Bunyan claramente a sus personajes, no te esconde que el sabio según el mundo era sabio según el mundo, pero sin embargo, te amarra, la manera en que escribe es increíble. No dices, ya sé que es sabio según, o sea, desde que tú abres el libro y ves los nombres de los personajes, ya sabes que Cristiano va a llegar a la meta, ¿sí o no? ¿No? O sea, aunque no hayas leído el libro y sabes que es sabio según el mundo, no va a llegar, o sea, algo va a pasar. Entonces, aun cuando lo maneja así, tan claro, te engancha y quieres estar, hay ese misterio, ese mini suspenso, ¿no? Y eso nos ayuda a nosotros también, como para entender que si soy cristiana, si estoy bautizada, si he sido llamada por el Señor, voy a enfrentar cosas terribles, pero ¿no? El que persevera va a llegar al final. Entonces ahí empiezas luego a ver también esa analogía, esa alegoría, ¿no? Entonces vemos todo esto. ¿Qué más quiero decir acerca de esto? Pues creo que ya con esto más o menos cubrimos los principales puntos que quería mencionarles, ¿no? De introducción a la vida de Juan Bunyan. Les quiero enseñar algunas ilustraciones. Estas son ilustraciones de gente que las ha dibujado. No tengo el nombre del autor de esta, pero es un etching. ¿Cómo se llama? Es un grabado del lugar en el que nació Bunyan, en el county de Bedford, en Inglaterra. No sé si lo pueden ver. ¿Sí se nota bien? ¿Para todas? Perfecto. Ahí está, ese es el lugar en el que él nació. ¿Será que se verá mejor si lo hago, o cada quien puede modificar la vista, Aimee, o yo soy la única? O sea, si yo lo pongo que yo me vea más grande. Puedes poner destacar para todos. En los 3 puntitos de tu imagen pones destacar para todos y a todas nos va a aparecer tú. Yo perdí el tiempo que me salí, pero te puedo ayudar si quieres. Sí, ahí ok. Ahí más grande. Ahí está. Uy, ahí está. Lo pueden ver, ¿no? Ok, ahora les voy a enseñar este otro, que esta es la iglesia y la villa de Green en Elstow, Bedfordshire, en la que él predicó también. Ahorita te los enseño. ¿Ya vieron? Qué bonito. Ajá. Este libro se llama Puritan Heroes. Ajá. Y es... Luego, aquí es también en donde él predicó, también se llama, es la Soar Street Meeting House. Cuando no podía predicar en el púlpito, porque los desterran de su púlpito, predicaban en las casas o en el mercado. Muchos se iban hasta inclusive al bosque, Y este es en la callecita en la que a veces predicaba, o la casa en la que él predicaba. Ahí está. Aquí está la esposa Elizabeth Bunyan, que es la que después se volvió a casar, después de que perdió a su primera esposa. Elizabeth Bunyan va a interceder por su esposo para que por favor lo saquen, ¿no? Y porque las dejaba ir, lo dejaban, tenía como privilegios, ¿no? Yo creo que encontró favor delante de los carceleros y eso, y dejaban que lo visitaran y le llevaran comida, por ejemplo, a su hija y así, ¿no? Y los jueces le decían, no, o sea, él está predicando lo que es del diablo, porque era un juicio legal, civil,
pero realmente religioso. Es mucho, es bien interesante leer la historia de los puritanos, porque ahora, con todo lo que está pasando y los predicadores que, por ejemplo, en Canadá, que a lo mejor saben, han sido encarcelados porque han predicado desafiando las órdenes del gobierno en cuanto a todas las restricciones de COVID y eso, vemos que al final del día es lo mismo. O sea, aquí era una regla civil, el gobierno civil, que tenía el control también sobre la iglesia en ese momento, decía, se puede predicar solamente esto, y bajo algo que esté regulado por la iglesia, y eran reformados, digamos, ¿no? O sea, ya no era una iglesia romana católica, era una iglesia ya más hacia reformada, pero sin embargo querían tener el control de lo que se estaba predicando y que hubiera uniformidad. Y muchos dijeron, no, no puede haber eso. Y entonces era algo civil, o sea, iban a juicios civiles y por cosas civiles, en un juicio civil, los juzgaban por algo que tenía que ver con la palabra de Dios. Lo mismo que pasa en Canadá. Ellos dicen, no voy a sujetarme a eso. Como que es como confuso, pero así sucede en la historia. John Flavel es de mis favoritos. Busquen esos libros. Pero bueno, entonces aquí este grabado es de Elizabeth Bunyan, intercediendo por su esposo. Ahí está ella ante los jueces. Y ella decía, le contesta, cuando uno de ellos del jurado gritó, no lo vamos a dejar libre, él predica las enseñanzas del diablo. Muy calmada, muy llena, con mucho dominio propio, como en Primera de Pedro, una mujer que no teme lo que es temible, no nada más es no teme, sino no teme las cosas que de verdad son de aterrorizarte. Imagínate que tu esposo lo van a dejar más años ahí, de por sí ya son pobres, todo, ¿no? Bueno, y ella contestó, mi señor, le contesta al jurado, cuando el justo juez eterno aparezca, va a ser conocido en ese día que la doctrina que mi esposo predica no es la doctrina del diablo. Qué fuerte, ¿no? Y bueno, no tuvo ningún efecto. Él se quedó en la cárcel, John Bunyan, 12 años más. 12 años más, imagínense. A veces el carcelero dice que lo dejaba salir como por 2 horas o 3 horas, visitar a su casa, ir a predicar y regresar. Sí, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Esmalín, no, uniformidad, Esmalín, estar en uniformidad a lo que el gobierno, a la iglesia anglicana estaba demandando que se predicara. Entonces, y no, simplemente lo malo es que el gobierno civil no tiene autoridad en decir qué se debe de predicar o qué no. El gobierno civil, hay tres gobiernos que Dios ha dado, el gobierno civil, el gobierno eclesiástico y el gobierno de la iglesia, los 3 gobiernos que vemos en la iglesia, en la Biblia. Y a cada uno Dios le ha dado, haz de cuenta, un carril, ¿no? El gobierno civil ha sido dado para poner orden, para castigar a los que no apoyan lo bueno, no hacen lo bueno, para arreglar las calles, para meter a la cárcel a los que están robando. Es el gobierno civil. El gobierno eclesiástico es el gobierno el que decide que se va a predicar. La iglesia como si los pastores y eso, ellos deciden cómo se va a predicar, cómo va a manejarse la iglesia, qué tanto, cuándo se van a reunir, cómo se van a reunir, cómo se debe de manejar el culto. Y el gobierno civil, el gobierno eclesiástico no tiene injerencia en el gobierno civil. Y el tercer gobierno es el gobierno de la familia, en donde el papá es la cabeza. Entonces, cada uno se tiene que quedar en su línea, digamos, ¿no? Si vas manejando, ¿no? Te tienes que quedar cada uno en su carril, Y es así. Entonces, en esta época lo que quería el gobierno civil estaba queriendo tomar control sobre el gobierno eclesiástico. Esa es la conformidad que estaban buscando. Entonces, bueno, esta es la cárcel en el Bedford Bridge, en la que Bunyan estuvo. Ahí la pueden ver. La cárcel en la que él estuvo.
Aquí está este grabado de John Bunyan en la cárcel orando. Me encanta. Ajá. Ahí está. Aquí está el progreso del peregrino, la publicación de 1679, que fue la primera, creo. Miren. Ajá. Ahí está. Y por último, la tumba de Bunyan en los campos de Bunfield. Ajá. Ahí lo pueden ver. Entonces, cuando él ya estaba a punto de morir, ya estaba libre en esa época, ya él podía, aunque tenía que a veces medio estar huyendo para evadir los arrestos y todo esto, él los visitó y luego fue a visitar a una familia que estaban teniendo una ruptura y le dijeron, por favor, ven a ayudarnos a reconciliar. Fueron y de regreso a su casa lo agarra una tormenta, se empapa, hacía muchísimo frío y fue una tormenta enorme de frío y del clima, se enfermó muchísimo, le dio una fiebre muy alta y parecía que se estaba muriendo. Y dice que sus amigos se reunieron alrededor de él y él les habló y les dijo, no lloren por mí, sino por ustedes. Yo voy al Padre y a Jesucristo, quien sin duda alguna me está mediando por mí. Ajá, él me va a recibir. Ajá. Entonces dice, voy a ir a la felicidad eterna. Qué increíble. O sea, otra vez este tema de la felicidad y del gozo eterno con el que empezó su conversión, ¿no? Esta plática que escuchó, luego como la describe él. Él era un hombre que sabía que el cristianismo era el verdadero gozo de principio a fin. Ajá. Y dice que ya estaba así agonizando durísimo y dijo, mi mayor deseo es estar con Cristo. Y levantó sus manos y le dijo, llévame, Señor, vengo a ti. Y en eso, ¡pum!, el Señor se lo llevó. ¡Qué increíble!, ¿no? Entonces, él escribió El progreso del peregrino porque él quería que otros creyentes se dieran cuenta de cómo la vida cristiana está llena de tentaciones, aflicciones, preocupaciones, pero que el Señor es el que va a llevarlos en ese camino de la vida y llevarlos a casa felizmente, ¿no? Entonces, ahí está. Me encanta. Ahí está. Espero de verdad que sea de bendición. ¿Quién tiene algún comentario? Yo ya acabé mi introducción. La hice más larga, de lo que pensaba porque les enseñé todo, pero Natalia, ¿alguien tiene algún comentario o pregunta? Feliz, ¿eh? Yo quería hablar, Becky. Hola. Hola, Patricia. Ay, ¿cómo sé quién habla? Hola. Laura. Eliminar Becky, eliminar anclaje, fíjate. Parece. Así como pusiste destacar para todos, te vas donde dice eliminar anclaje. Ay. Lo que no encuentro son mis 3 puntitos ahora. Y con el clic de tu imagen. Pues todo él me hace falta. Todo. Ay, joles, ya espérame, ya hasta se me hizo más grande mi imagen. Y si necesito. Ahora estoy inmensa. Doble clic. Ah, ya regresé, pero no me veo mis 3 puntitos. Pero, ya le vi. Uy, ya, ok, ya salí. Ok, ahora sí, ya adelante. No sé, tú ibas a hablar, ¿no? Listo, ¿quién iba a comentar algo? ¿Alguien iba a comentar algo? Hola, ¿me escuchan? Ya te escuchamos, Laura. Lo que pasa es que no te vemos, pero está bien. Dinos, órale. Hola, qué pena, buenas tardes. Yo quería resaltar, Becky, el hecho de que el libro resalte el peregrinaje cristiano, que es muy en contraste con lo que enseñan estos evangelios progresistas en la actualidad y que confrontan nuestro caminar desde la perspectiva de una lucha, pero de una victoria que ya ganó Cristo. Entonces,
me parecía importante resaltar el hecho de que en el libro se nos presente no esta tierra, no este mundo como nuestro hogar, sino como nuestro transitar, donde tenemos que dejar un legado digno de nuestra fe y ser luz a las personas, ser luz al mundo, sin desestimar que nuestro hogar está al otro lado, más allá del sol, como dice este precioso himno. Eso es lo que más me impacta del libro, que resalte nuestro peregrinaje, sin desestimar que ya hay victoria en Cristo, pero que nuestro caminar no es sencillo. Exacto, pero y algo que me encanta lo que estás comentando, Laura, y al mismo tiempo nos damos cuenta de que no hay, o sea, es un peregrinaje bien en la tierra, ajá, o sea, bien anclado los pies en la tierra, porque las tentaciones y las pruebas que enfrenta son verdaderamente reales, ¿no? Entonces, si las pones las dos cosas juntas, Laura, que estás diciendo es real, porque entonces no, como que a veces creemos que como que las batallas son, todo es así como en quién sabe en qué lugar y voy a ir a algún lugar, o sea, todo es efímero, todo es como casi que imaginario, ¿no? Entonces me parece muy importante lo que dices, o sea, camino, no puedo dejar de ver la meta a donde voy, ¿no? La victoria está prometida, pero las tentaciones de aquí son reales y las tengo realmente tengo una batalla aquí que realmente tengo que enfrentar aquí y tengo que vencer argumentos en mi mente y con las circunstancias que me vienen aquí, ¿no? Para llegar allá, eso está como interesante, ¿no? Me encanta, Laura, muy, muy cierto. ¿Alguien más tiene? Patricia, ¿quieres hacer un comentario? Sí, buenas a todas. Feliz de estar aquí escuchando eh, y aprendiendo cada día más de la palabra y de libros que nos pueden llevar pues a este camino que es muy hermoso, pero a la vez también está lleno de pruebas. También como a usted, Becky, me llamó la atención esas tres mujeres eh, y se me vino a la mente de una vez que realmente donde estemos, siempre tenemos que estar hablando cosas de Dios ancladas a la palabra, porque no se sabe quién nos escucha y qué pueden tomar esas personas de lo que nosotros estamos hablando, que debe ser edificante, que debe llevarnos a Cristo, que siempre debe apuntar hacia el Padre y no solamente hacia juzgar, sino como a que también hay perdón, hay redención y que todos, aunque hagamos, sea lo que hagamos, pues podemos ser perdonados, pero debemos continuar en ese camino, que no es sencillo, pues como usted dice, pero siempre hay una esperanza, siempre hay una esperanza. Entonces también como madres, pues, poder siempre, como dice el Evangelio, desde que nos levantamos, cuando comemos, durante todo el día estar siempre hablando del Evangelio para que nuestros hijos aprendan a discernir qué pueden hacer en tal caso en un mundo real, en un mundo donde afuera hay personas que no comparten nuestra ideología, pues llevarles un poquito de nosotras y a través de nuestros hijos también, pues eso es lo que quería aportar. Sí, ciertísimo. Ajá, ciertísimo, Patricia. Es tremendo. O sea, tenemos una influencia. O sea, la batalla, el camino del peregrino lo hace él solo, pero no le afecta nada más a él, ¿no? Al final del día, en la parte 2 que no vamos a leer en nuestro club de lectura, por lo pronto ahora, vemos que Cristiana y sus hijos vienen, ¿no? Pero, y pareciera, de entrada piensas que sería imposible porque los abandona, entre comillas, ¿no? En el peregrinaje, en esta alegoría, ¿no? Los deja, o sea, él tiene que ir a buscar, ¿no? Tremendo. Ajá, Rebeca, me encanta que dice, tenemos que vivir como si los micrófonos estuvieran siempre encendidos. Exacto, buenísimo. Ajá, claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algún comentario? Me encantaría. Sí, Wendy, adelante. Bueno, una vez más, una pequeña comentario justo con respecto a todo lo que he venido aprendiendo gracias primero al Señor, gracias al podcast que encontré hace 2 años, gracias al estar ahora leyendo la palabra de Dios, bueno, más y todo. Quería comentar acerca justo de que este tipo de libros, El Progreso del Peregrino, es como
Un libro que uno podría decir, bueno, las figuras son como más fáciles de entender siendo cristianos, quizás para la mayoría de nosotros, pero como tú siempre nos indicas acerca de primero estar en la palabra de Dios para poder así estar alertas a los contenidos, porque hay otros de actuales autores que son muy sutiles. Y quería compartir así pequeñito algo que me pasó justo reciente. Yo compré hace como un año un libro un pequeño acerca del estudio de la mujer de Proverbios 31. Y pues yo emocionada porque dije, el estudio de Proverbios 31. Entonces, ahí estaba guardadito. Hace 2 semanas dije, ya estoy en la palabra, ya estoy en el club de lectura y ahora tengo un tiempito para poder leerlo. El asunto es que abro este libro y desde que comienza es como que la autora, como tú nos dices, que muchos ponen la valla baja, entonces eso se me ha puesto bien alerta en mi mente y en mi corazón. Entonces cuando la autora dice, bueno, cuando uno lee, ¿no?, en estos tiempos, yo me imagino a la mujer de Proverbios 61 una mujer muy señorial, quizás hasta aburrida. Entonces mis antenitas se pararon y yo dije, bueno, quizás estoy entendiendo mal. ¿A qué va? ¿A qué va? Seguí leyendo y pasé un capítulo, otro, y bueno, ella decía que no es el estándar, como lo habrá escrito el autor, habrá escrito de su madre, habrá escrito de alguien que vio, y yo dije, pero no sabe que lo escribió una mujer, una madre para su hijo. Desde ahí dije, ni siquiera sabe quién es el autor de este capítulo de Proverbios. Y bueno, luego al final, con justificaciones acerca de nuestras debilidades como mujer, o sea, la valla fue haciéndose y de repente hasta el final terminé en 10 minutos, di toda la ojeada al libro y al final decía, mujer, palabras de ánimo para mujeres como tú y como yo en tu diario andar. Y resulta que ni siquiera eran textos, eran frases de famosas, de deportistas. Estaba Angelina Jolie, estaba un montón. Entonces agarré el libro, ahora ya inmersa como es tu palabra que nos dices, en la palabra de Dios, cerré y lo traje y mi hijo lo vio en el tacho de basura. Mamá, ¿y ese libro? Y ese libro, y le digo, no, en 10 minutos, con la narrativa bíblica que ahora tengo, bueno, gracias a Dios en la doctrina reformada que crecí, tampoco es que me hubiera, pero ahora como que más metida es como que ya, no voy a perder mi tiempo en una cosa así. Entonces, ¿a qué iba con esto? Que el progreso peregrino es como que figuras más claras en el cristianismo, pero como siempre nos animas, hay otros libros que son muy sutiles. No sé si hubiera podido encantar a alguna mujer que no está en la palabra, quizás sí, porque eso de decirnos, sí, pobrecita, sí, tú no creas que tú puedes llegar a eso. Esa es la meta, pero puedes estar por abajo, puedes estar en el medio, el Señor te entiende, ¿no? Siempre se nos ha dicho eso. Y ha sido pues una bendición estar en la palabra y pues a todas las que estamos aquí, ¿no? y animarnos, porque si no estamos en la palabra, o sea, son cosas tan sutiles y que hasta el corazón que nos gusta, que nos acaricia y que nos diga, sí, tú eres una madre y tú eres una mujer, que Dios conoce tus debilidades, ¿no? Lo que tú nos hablas siempre acerca de esta vulnerabilidad que ahora se habla mucho en el Evangelio, ¿no? De entender que somos frágiles y todo ello. Pero no estar en la palabra hubiera hecho quizás que ese libro sea como sí, yo no puedo, pero el Señor entiende. Entonces, bueno, quería compartir también eso. Gracias. Me encantó, súper atinado tu comentario, Wendy, de principio a fin, ¿no? Casi que me daba risa que al final cuando dijiste, y cuando lo acabé de ver, y pensé que ibas a decir, espejito, espejito, ¿quién es la mujer virtuosa más linda? No, buenísimo lo que mencionas. Y sabes que yo creo que es algo que tenemos muy buen punto porque nos va a ayudar a, conforme vamos leyendo el progreso del peregrino, es preguntas básicas de nosotros, ¿no? Yo soy ese peregrino, ¿no? En la alegoría. ¿Quién es
quiénes pueden ser en mi vida estos otros personajes a los que estoy encontrando. Y muchos de ellos van a ser dentro de nuestra propia mente, ¿no? Muchas veces es nuestra propia imaginación, nuestra propia mente que nos está diciendo, tratando de jalar para acá, para allá. A veces es una amiga, a veces es esta cuenta de Instagram o de Facebook que me encanta, pero me doy cuenta que me jala hacia donde no debe de ser. O sea, me está diciendo, está usando estos mismos argumentos, ¿no? Este mismo principio. Y esa es la base que nos va a ayudar. Y también ayudarnos a nosotros a ver, ¿seré yo alguno de estos personajes? ¿No? ¿Seré yo este personaje en la vida de alguien más? ¿Este mal personaje en la vida de alguien más? O sea, hay varias cosas, lo podemos estudiar de varios ángulos. Entonces, me parece súper interesante, Wendy, lo que mencionaste. Mil gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Tenemos 5 minutos. Dije, acabamos en... Ay, claro, Esmalín, los padres de la iglesia. Sí, los padres de la iglesia son increíbles. Me encanta. Hay uno que leo, no, la verdad es que leo, ya saben, mi súper error que ni sé cómo lo voy a arreglar porque llevo 20 años leyendo en inglés. O sea, fue así como me tocó la vida chistosa porque yo no era lectora, empezamos a hacer escuela en casa, yo ya sabía inglés, pero todo el material que usábamos era en inglés. Entonces es por eso que me volví lectora en inglés. Ajá, no por otra cosa. Entonces, pero hay uno que se llama, que leo siempre en Navidad, se llama On the Incarnation. Debe de ser algo como en la encarnación. On the Incarnation de ay, estoy diciendo Agustín, pero no es Agustín, es Atanasio. Debe ser Atanasio, yo creo que se traduce como Athanasius. Otro que es increíble son las confesiones de San Agustín. Me encanta. Confesiones de Agustín es de verdad increíble. Ajá. Pero bueno, más o menos ahí. Los puritanos, hay muchísimo. Lo que te encuentres de los puritanos. Flavel, hay varios traducidos en español. Thomas Watson, hay muchos traducidos de español. Busca la librería cristiana Sola Gracia, es con la que yo trabajo también. Gracias, Rebeca, claro. Clemente de Agustín, Agustín increíble, sí. Todos ellos, los padres de la iglesia son increíbles. Ajá. Pero ese de Agustín me encanta y Atanasio me encanta. El de Atanasio es chiquitito, este de la Encarnación es chiquitito y ese lo leo cada año cerca de Navidad, me encanta. Ok, bueno, si no hay otra, ahorita te contesto, Surle, buena pregunta, nada más voy a acabar con tu pregunta, quiero acabar con esto de la introducción. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario de la introducción? Rebeca, ¿tienes algo que comentar? Majo, Nati, Lady. Hola, hola. Un abrazo a todas. Feliz de tener este tiempo en que terminé temprano mi actividad laboral para unirme a esta reunión. Casi es difícil para mí, pero ahora estoy aquí. Gracias por toda la información adicional que compartió Becky, porque eso enriquece mucho más la comprensión que podemos tener del libro que estamos leyendo y los parientes de este libro, ¿verdad? Los otros autores del mismo tiempo de Bunyan y Flavel y todos esos. Son héroes, realmente héroes en tiempos de héroes en los que ellos vivieron. Quiero agradecerle por lo que ha compartido y me encantó el prólogo, el poético. Aunque algunas hermanas comentaron que no sabían leer poesía. Ay, pues soy del club. Soy del club. Lo leí también y traté de darle así como una entonación, ¿verdad? Pero qué hermoso lo que él dice de su libro. Porque no lo está poniendo en lugar de la escritura, desde luego, porque brota los textos bíblicos de ahí, pero qué hermoso cómo anima él al lector, ¿verdad? Tratar de leerlo, a darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Que quién sabe lo que podría encontrar allí y que sería beneficioso para su alma, para su bienestar eterno. Entonces me encantó, yo quería seguir leyendo y leyendo más. Gracias por acordarnos de leer eso, porque la versión que yo tenía no lo incluye. Entonces lo busqué en audiolibro y ahí sí está, ¿verdad? Entonces me encantó cómo lo leía también la voz, porque ya que a mí no me salía.
pero a él le salía mucho mejor. Luego encontré uno más chiquito aquí, otra versión que tengo, y esa sí lo tiene. Entonces traté de leerlo ya yo, ¿verdad? Por mi cuenta. Pero muchísimas gracias. Gracias a todas y a usted, Becky, en especial. Gracias por animarnos a sumergirnos en este tipo de lectura. Ay, buenísimo, me encantó, me encantó, me encantó. Sí, me encanta. Y del prólogo ya lo comentaré mañana, pero me encanta que de verdad dice, y al que no le guste, ¿qué me importa? ¿No? O sea, básicamente, o sea, dice, básicamente es como, y unos van a decir que no les gusta, está bien, no me aflijo. Como tengo unos amigos que, bueno, son de hecho como diáconos de nuestra iglesia, así dice que tenemos que aprender el arte de que no nos importe lo que piensen los otros. Es verdad, en cierta manera, ¿no? Ok. Ay, sí, exacto. Si no les gusta, mala suerte. Ok, buenísimo. Que no lo lean y ya. Ok. Bueno, para terminar, para no colgarnos, si no ya no van a querer que haga los Zoom sorpresas. La pregunta de Surle, y esta pregunta es, me gustaría saber cómo son las intervenciones de los viernes sobre el libro, mensajes de voz, texto, video, gracias. Y esto es muy bueno que lo toquemos porque siempre tenemos nuevas mujeres que se están integrando y si todas tenemos la respuesta lista, cualquiera puede adelantar a dar la respuesta, ¿no? La respuesta es, no tenemos un horario en el que nos reunimos para comentar viernes o sábado, porque todas tenemos diferentes, desde horarios, vivimos en diferentes partes con diferentes usos horarios, y si hubiéramos puesto cada viernes a tal hora, mucho más poquitas estarían en el grupo de lectura. Entonces a partir del viernes y el sábado realmente es cuando todo el mundo empieza a poner lo que opinaron o sus preguntas, aunque durante la semana puede alguien poner algo. Haz de cuenta que Lizzie dice en la semana, oigan, ya estoy leyendo esto, pero no entendí esta frase, alguien me puede ayudar a entenderla y a lo mejor alguien que ya la leyó le puede ayudar, ¿no? O sea, como ligerito entre semana, viernes y sábado comentamos. Normalmente normalmente pedimos que sea texto a todas para que los audios sean solamente míos o de Aimee o de Ari, que son las que me ayudan, y así sea más fácil encontrarlos, porque en Telegram, una de las ventajas que tiene Telegram, si se dan cuenta, en libro abierto, es que podemos darle aquí donde dice, aquí abajito, aquí, ajá, ahí dice media, bueno, no sé cómo diga en español porque mi teléfono está en inglés, como media, files, voz, enlaces, ¿no? Entonces, para que sea más fácil encontrar, o sea, si quieres escuchar como el resumen que doy del tema, vas a voz y en los únicos files que están en voz son los míos, por ejemplo. Entonces, si generalmente todas comentamos en texto y puede ser chiquito, grande, pueden ser preguntas, lo que sea, y tampoco nadie vamos contando como palomita de si ya, oye, hace mucho que Majo no comenta o hace mucho que Meno dice algo, nadie, ¿no? O sea, es muy libre, el chiste es animarnos a leer y ir comentando. Espero que te quede claro, Surle, que mi respuesta ha sido clara. Si no, si tienes más preguntas al tema, dime. ¿Y alguien más quiere hacer algún comentario? Si encuentran algo mejor, alguien encuentra un dato interesante que yo ni sabía de Juan Bunyan y lo quiere comentar, también todo se vale, ¿no? Todo lo referente a la lectura. Ajá. Exacto, Lizzie dice, creo que el libro fue famoso en su tiempo y más famoso después porque algo que se caracterizó a los puritanos era lo opuesto a nuestro evangelio moderno y era práctico. Exacto, exacto, los puritanos eran algo que yo, de verdad, tengo un club de lectura que ya hace como 3 años, en inglés nada más, ese sí nada más es en inglés y nada más leemos a los puritanos, pero siempre ahí digo que lo que más me encanta de los puritanos es que sabían amarrar perfectamente las emociones y la doctrina. Ajá. Y aterrizarlo junto a una vida muy, muy, muy práctica. No podías escaparte, ¿no? Entonces, buenísimo. Pero bueno, creo que es todo. Si alguien ya no tiene un comentario como pregunta maximísima, las dejo ir para que podamos hacer. Y así de repente, cuando tenga yo un ratito, va a ser sorpresivamente, va a ser a una hora sorpresiva. Y si no, de todos modos lo voy a comentar, pero creo que está así padre que nos vayamos conociendo, ¿no? Y mil gracias, Eme. Gracias a todas las que están aquí. De verdad, un gusto estar leyendo con ustedes. Y bueno, que tengan bonito resto del día. Gracias.
Gracias a Chao. todos los que pudieron venir. Chao. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao. Gracias, Becky. Bendiciones. Gracias, Becky. Gracias, chicas. Un abrazo. Chao.